A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todas las emisoras que comparten nuestra señal. Saludamos en Chimbote a Radio Santo Domingo, en Arequipa a Radio San Martín, en Ucayali a Radio Cepagua, en la Convención a Radio Quillabamba. También saludamos a otras emisoras hermanas como en Puerto Maldonado a Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Sasipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua y las plataformas móviles de nuestro canal de Radio Santa Rosa, el Facebook, Radio Quillabamba, el Facebook, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 13 de enero del año 2023 y en instantes Rosa María nos hace el análisis de lo último que ha ocurrido en nuestro país. Ayer por la tarde, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, ofreció una conferencia de prensa donde resaltó, ante la pregunta de los periodistas, que la presidenta Dina Boluarte no iba a renunciar. Eso fue con mucha energía y con mucha firmeza que afirmó el día de ayer el presidente del Consejo de Ministros. Al rato que dijo eso, el señor Eduardo García Birimiza, ministro de Trabajo, renunció al cargo y él en su carta extensa dice que renuncia por las muertes en Puno y Cusco y también pide que haya un cambio de rostros, que le parece mucho esperar hasta el año 2024. Y también otra noticia importante del día de ayer es que al fin el Congreso tuvo un poquito de vergüenza e inhabilitó por 10 años al señor congresista Freddy Díaz. Rosa María nos analiza toda esta situación. Rosa María, buen día. Muy buenos días, Abel. Permíteme ajustar bien la cámara. Ahora sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo entero. Vamos a empezar rápidamente porque nuestra entrevistada hoy, la ex ministra de Economía y Finanzas, va a entrar un poquito más temprano. Pero vamos con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien. Y la protesta, por supuesto, continúa. Y continúa en el sur del Perú. Y ayer comienza a manifestarse en Lima. Y va a crecer en Lima. Vamos a hablar de todo esto más adelante en el programa, lo dejamos para la parte final, hay mucho que contar, pero vamos al Congreso. Ya Abel les había adelantado algo. Ayer se rectificó una conducta que había sido rechazada unánimemente, creo yo, en la sociedad peruana. Un congresista acusado de violación por una trabajadora, violación realizada en su propia oficina, luego de un brindis por 28 de julio, que termina con la trabajadora despertándose inconsciente de madrugada y llamando a otro trabajador del Congreso a pedirle auxilio. El trabajador llega y ve
y está grabado, lo hemos visto todos, y ve al congresista Díaz salir de su oficina a echarle llave con la trabajadora adentro. Este trabajador se hizo acompañar de un policía en el resguardo del local parlamentario, de uno de los edificios donde están las oficinas de los parlamentarios, y lograron rescatar a la trabajadora, que denunció de inmediato. Fue conducida al Centro de Emergencia Mujer, a la Fiscalía, a Medicina Legal, y se constató la situación. El Congreso se demoró meses en suspenderlo, y si no fuera porque un grupo de congresistas mujeres plantean una demanda de inconstitucionalidad, ya hubieran terminado sus 120 días de suspensión y estaría bien contento sentado en el Congreso, como lo estaba. ¿Quiénes lo protegieron? Esto es lo interesante. Básicamente Perú Libre, bloque magisterial también. Los partidos de izquierda y algunas personas, como Gladys Chaís o Heidi Juárez, ¿no? Una ha sido fiscal de la Nación y otra ha sido ministra de la Mujer de Castillo. Increíble. Bueno, ayer se rectificó esta situación y, gracias a Dios, rectificada que fuera, se tiene que escoger ahora, no escoger, se tiene que juramentar ahora a otra parlamentaria que va a ser su accesitaria. Díaz era candidato por Pasco. Entra una accesitaria de APP por Pasco que va a ocupar esta posición hasta que termine este Congreso. Este Congreso tiene un horizonte máximo hasta julio de 2024, por ahora. Por ahora. Pero esta rectificación llega tarde. Y ese es el problema. No es que no tenían que hacerlo, por supuesto que lo tenían que hacer. Pero ya la impronta de un Congreso que protege violadores quedó. No reunieron más de 60 votos y, bueno, ahí tienen ustedes el problema cuando el prestigio de una institución depende a veces de las minorías. El Congreso es una institución sumamente desprestigiada en el Perú, no de ahora, de hace muchos años. No puede contribuir sistemáticamente a su desprestigio, pues es lo que hace todo el tiempo. En este momento se le está pidiendo al Congreso que revise la posibilidad, conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones, de hacer elecciones, aunque sea simbólicamente, en diciembre de este año. Aunque sea simbólicamente. Con una juramentación que tiene que modificarse, porque hay que modificar de todas maneras la Constitución, para que la juramentación sea en enero, por decir, del año que viene. ¿Qué respuesta tenemos del Congreso? Ninguna. Ninguna. ¿Para qué necesitamos hacer eso? Porque el país, no sé si se han dado cuenta, ¿no? El país arde. Hay una protesta popular, masiva, masiva. Espero que pronto las agencias encuestadoras más importantes del país comiencen a encuestar. Porque la gente tiene una idea muy clara de qué es lo que quiere. En el sur del Perú, quieren la renuncia de Dina Boluarte en primer lugar, nuevas elecciones en segundo lugar. Que se vaya este Congreso y el caos. Ya Pedro Castillo, créanme, yo sigo la protesta todos los días, ha desaparecido de las plataformas. Al principio estaba Castillo Libertano, ya no. Ya no, porque es evidente que las organizaciones saben y pueden ver la conducta del presidente y de su familia y las cosas que han hecho en estos últimos días. Ya desapareció Castillo. Asamblea Constituyente está, pero con una solución lejana, ¿no? Algún día haremos una Asamblea Constituyente, parece ser. Pero elecciones ya, un congresista de consenso ya, y que Dina Boluarte se vaya, están en la primera lista, en lo primero. Y miren,
Ayer he tenido que leer mucha estupidez, como que esta es la agenda caviar, pues, porque quieren uno igualito que Sagasti. Sagasti no está en el Congreso, Sagasti no va a ser presidente. Y sí, pues lamentablemente en estos casos tienes que escoger una persona de consenso. No puedes escoger a un radical de ninguno de los dos extremos, porque no te lo va a aceptar nadie. A veces pasa que el Congreso se desconecta completamente del país y de la realidad, pese a que es un organismo de representación popular, el organismo de representación popular por definición. Pero como decía Alberto Belaúnde, el hemiciclo no tiene ventanas a la calle, justamente para que te desconectes. Y a veces sí es posible que desde el poder se tengan que tomar decisiones que no le van a gustar a todos, o decisiones impopulares que a la larga serán populares porque recién se entenderán en un momento posterior. De acuerdo, eso es el arte de gobernar. Pero en este caso, cada hora que pasa y cada día que pasa es peor para Dina Boluarte. Y ayer su primer ministro salió a decir, no va a renunciar. Muy bien, ¿dónde está Dina Boluarte? En reuniones privadas, no da declaraciones hace 3 días. Y claro, cada hora que pasa, muere más gente. Ayer murió un muchachito de 15 años, herido 3 días antes. No sobrevivió a sus heridas. Ese muchachito de 15 años es terrorista, narcotraficante, boliviano, extranjero. Tiene balas dum dum que disparan los bolivianos. Ayer circulaba un meme, qué horror, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente que eso es un meme? Editan pedacitos de, editan pedacitos de videos y les dan otro contexto. Bolivianos atacando. No, no son bolivianos a la policía, ¿no? O del otro lado, policía saquea Plaza Vea. Y es la policía que está recogiendo lo que está incautando de la gente que ha robado. Editan todo el tiempo pequeños videitos, los sueltan en TikTok. Dicen tonterías en TikTok. Ayer, un supuesto video que venía de Bolivia, acá están las armas, ¿no? ¿Qué armas? Hoy día me pasa una primera plana de un periódico que habla de las balas Dum Dum. Las balas Dum Dum están prohibidas para las Fuerzas Armadas, para las fuerzas militares, no se usan en el Perú, no se hacen ni se importan. Tampoco las balas de cabeza plana, tampoco. No se usan esas. Cálmense todos. Y ayer también ATV consiguió en el programa de Juliana hacer necropsias de buena parte de los de Juliaca. PAF. ¿Qué es PAF? Proyectil de arma de fuego. Proyectil de arma de fuego. Al tórax, o sea, acá. Y a la cabeza. Y a la cabeza. Cuando tú disparas a la cabeza de alguien, estás disparando a matar. Y tienes que tener del otro lado una persona que está viniendo a matarte. A ti. Y tú, para defender tu vida, te defiendes, te paras. La policía no puede acreditar en ninguno de estos casos, y al contrario, las familias sí pueden acreditar que se trataba de víctimas inocentes. En muchos casos, de personas que ni siquiera estaban manifestándose en ningún sentido, que estaban ayudando heridos. Ah, ¿para qué van, pues? ¿Para qué van, pues? Que les caiga el tiro, pues. ¿Para qué se ponen? Porque son ciudadanos, pues, y porque son dueños de su tiempo y de su vida para atender al herido que quieren atender. Y eso no te hace acreedor a un tiro del Estado peruano. ¿En qué mundo estamos, por Dios? ¿En qué mundo estamos? Para poder escuchar el nivel de estupidez que tenemos que escuchar en estos días. Mil disculpas por la alergia, pero no sé qué ha pasado esta mañana. De otro lado, de otro lado, comienzan a sumarse las voces pidiendo una salida política. Reitero, los gobernadores, casi todos, le están diciendo a Dina Boluarte, miren, acá las elecciones tienen que ser este año y usted se tiene que ir.
Los colegios profesionales, los colegios de abogados de todo el Perú, igual. No el de Lima, ¿no? Pero el resto, igual. Y ayer en Lima hemos visto una manifestación por primera vez importante, pacífica, como han sido la mayoría de las manifestaciones ayer en todo el Perú, pacíficas. Ayer el muchacho que ha muerto murió por las heridas recibidas 3 días antes. Ayer no ha muerto nadie. Pero de nuevo hemos tenido actos violentos. Un grupo de vándalos ha entrado a la minera de Antapacay en Espinar, Cusco, y ha destrozado 2 camionetas y la residencia de los trabajadores. Una residencia muy bonita donde viven los trabajadores, quemada. No entraron a la mina, gracias a Dios, pero... Entonces, los actos de violencia están, el vandalismo está, pero también está la protesta legítima y la discusión sobre si esta es la mejor solución para el Perú ahora. Y yo reitero, es una situación similar a la que tuvimos con Manuel Merino. La diferencia es que Manuel Merino se fue en 5 días y costó 2 vidas, y esto ya tiene 5 semanas, y nos acercamos a la 50 de fallecidos. Y no se quiere discutir opciones que tendrían que discutirse, ¿verdad? Tenían que comenzar a discutirse. Entonces, estamos, creo, como país atrapados en una situación donde al final vamos a terminar en un adelanto de elecciones más rápido. ¿Saben por qué? Porque la protesta no va a cesar, va a crecer. Y una vez que la protesta se haga muy grande en Lima, y se va a hacer muy grande en Lima, entonces ahí los días de Dina Boluarte habrán terminado. Hay gente que dice, pero que no se puede retroceder porque sería una falta de autoridad. Sí, efectivamente. Pero ¿cuál es el costo, pues? ¿Cuál es el costo? Hay condena unánime a las muertes. Hasta del gobierno dicen, no más muertes, claro, pero... Y después la policía sale y mata. Se está diciendo no más muertes, ¿por qué mandas a la gente a disparar? Es inentendible para la mayoría de los peruanos y para mí también. Si estás diciendo no más muertes, ¿por qué mandas a la gente a disparar? Es que no pueden tomar el aeropuerto. Absolutamente de acuerdo. Tomar un aeropuerto es un delito y tiene que ser sancionado. Ayer han empezado las detenciones. Me dice la fiscalía, una fuente que tengo, que no me ha pasado los números hasta esa hora, si me está viendo se lo reclamo, que hay numerosos detenidos en todas las provincias del Perú. Esto de que no hay un solo detenido es mentira. Saquen los números. Saquen los números para que se vea cuántos detenidos hay. Pero ayer han habido detenciones importantes. Se ha detenido a la presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho, una persona que tiene antecedentes por terrorismo, la camarada Cusi. Nosotros hemos hablado de este personaje varias veces en este programa desde hace meses, por la información que tenemos de periodistas ayacuchanos que nos hacen llegar su preocupación. No es la primera zonada que dirige. ¿Se acuerdan ustedes cuando quemaron la puerta del rectorado de Huamanga? En el mismo frente. Y era la misma dirigente. Recién se están deteniendo a cabecillas, digamos, de estas organizaciones de protesta, que pueden protestar legítimamente, pero no pueden protestar ilegítimamente. Esa es toda la discusión. Y la policía puede reprimir legítimamente, pero no puede reprimir ilegítimamente. De nuevo, esa es toda la discusión. Para protestar hay formas y para reprimir hay formas. Cuando no se protesta de la forma correcta y se viola la ley, ahí está el Código Penal. Y cuando no se protesta, perdón, y cuando se protesta correctamente y se reprime incorrectamente, ahí también está el Código Penal. Y la Fiscalía que tiene que tener en esto un papel mucho más protagónico, porque es la que va a poner la paz social en medio de todo esto. Muy bien, a ver, entonces ya estamos ya con la señora María Antonieta Alba. Sí, Rosa María, ahorita entramos, vamos a la pausa y ya volvemos con la ex ministra Tony Alba. Pausa y retornamos.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todas las emisoras en el Perú. Rosa María, adelante, ya tenemos a nuestra invitada, la ex ministra María Antonieta Alba. Efectivamente, muy buenos días a la ex ministra María Antonieta Alba. Gracias por estar con nosotros. Y ha estado en las noticias de la semana pasada, aunque estos acontecimientos violentos en el Perú nos han impedido regresar a conversar con ella de un tema que creo que es central de nuevo, la conducta del Congreso, porque lo que estamos hablando acá es de la conducta del Congreso y de cómo reacciona o maneja situaciones, yo creo que equivocadamente. Señora Alba, entiendo que la Comisión de Fiscalización del Congreso hizo una investigación, usted se presentó, dio largas explicaciones, lo mismo en Fiscalía sobre temas parecidos, y sin embargo la Comisión de Fiscalización decide acusarla constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se le inhabilite para el ejercicio de la función pública por los próximos 10 años por haber comprado pruebas rápidas en marzo del 2020. ¿He resumido correctamente los hechos? ¿Son así? Sí, Rosa María, antes de responder, yo quisiera, no puedo pronunciarme sobre la situación del país, lamentar la muerte y como lo has venido diciendo, se requieren investigaciones, ¿no? Yo me solidarizo con todas las familias de las víctimas. Ahora, yendo un poco a lo que nos convoca hoy, efectivamente, el tema que está en investigación tiene que ver con la adquisición de pruebas rápidas en marzo del 2020. Yo quisiera mencionar 3 puntos. Primero es obvio que el Ministerio de Economía no decide qué comprar, ¿no? El Ministerio de Economía habilita los fondos, son los ministerios con las políticas sectoriales las que definen eso, y claramente estábamos en una emergencia sanitaria, en una crisis de salud, y era el Ministerio de Salud quien definía los requerimientos. Toda esta información le presentaba al Congreso. Entonces es lo primero, que es obvio que el MEF no decide las compras. Segundo, hay que acordarnos de cuál era el contexto en el 2020, ¿no? En el 2020, primero, el Ministerio de Salud en los primeros meses de enero había presentado un plan por 3 millones de soles para combatir la pandemia. Años anteriores, cuando teníamos el H1N1, el plan era de 160 millones de soles. Entonces, efectivamente, en enero, febrero, el MINSA no estaba reaccionando. Quiero pensar que era muy optimista respecto a la capacidad de respuesta. Entonces, cuando viene el primer caso en el Perú, había que rápidamente definir estrategias de adquisición de insumos. ¿Cuál era el contexto? Demanda global enorme, todos los países estaban comprando insumos. Lo segundo es que el Perú estaba cerrado, el aeropuerto estaba cerrado, no habían vuelos. Y lo tercero es que algunos países, y esto refleja un poco que la emergencia requería medidas extraordinarias, algunos países habían definido que si había una mercancía en tránsito hacia otro país, pero que ellos lo requerían, ellos lo podían tomar. O sea, eso lo definió, por ejemplo, Trump. O sea, entonces mi punto es que ante esa situación, en el Perú teníamos muertes, había esta complicación, teníamos que tomar información de cuáles eran las condiciones del mercado para reaccionar. Parece que la Comisión se esté olvidando de cuál era el contexto del 2020. Y el tercer tema, que ya es un tema más técnico que responde al MINSA, pero que no estaba prohibido comprar pruebas rápidas. Y también le hemos llevado a la Comisión los informes de la OMS, que hay que decir que eran informes provisionales, era muy cambiante la información que teníamos del COVID, pero en todo caso el MEF habilitó recursos para comprar algo que no estaba prohibido. Toda esta información se la he mostrado en varias ocasiones, he ido 2 veces como invitada, he ido como investigada, hemos alcanzado la información y toda esta información ha sido obviada. Y esa es la preocupación que tenemos, ¿no? Una comisión que además se financia con los impuestos, con los recursos de todos los peruanos, debería hacer un trabajo técnico, creo que no lo ha hecho, ha sido parcializado y esto es una pésima señal. Yo siempre he dicho que me considero una funcionaria pública de carrera, a pesar de que no tenemos la carrera formal en el Estado. Es una pésima señal para los miles de jóvenes que están apostando por el Estado, ¿no? No, sí, claro, porque la solución planteada por esta comisión es que usted no tenía que comprar absolutamente nada. Porque si compras algo, terminas preso. O sea, si haces tu trabajo, ojo, puedes terminar preso. Entonces, la solución es no comprar absolutamente nada.
Ahora, la solución que plantean ellos es no, usted tenía que comprar pruebas moleculares. ¿Por qué no compró pruebas moleculares si estaban disponibles? Eso también es algo que un entendimiento mínimo del Estado, ellos tendrían que decidir que a la ministra de Economía no le pueden preguntar por el contenido de los textos escolares. O sea, no están entendiendo que si hay un problema con textos escolares, con el contenido de los textos, al ministro de Economía, si hay un problema con el proyecto de irrigación que se define la tecnología, el ministro de Economía no puede rendir cuentas por eso. Entonces es ridículo que pretendan que la ministra de Economía tenga una posición sobre algo que es muy técnico y muy sectorial, ¿no? No, pero usted podía pararlo. Usted pudo haber pedido un informe y pararlo sospechando que esas pruebas no servían para nada. Ahí de nuevo es donde voy al tema de llevarles, y fuimos un poquito más allá de mi trabajo. Yo como ministra de Economía no tendría por qué estar viendo exactamente como ex ministra de Economía, las especificaciones técnicas. Dimos un paso más, nos pusimos a revisar con el equipo de mis abogados, ya qué cosa decía la OMS en su momento. Y la OMS hablaba de pruebas rápidas para diagnósticos individuales como parte de una batería de pruebas, y también hablaba para la vigilancia epidemiológica. Eso es algo que ha seguido hasta ahora. Entonces, como le digo, salimos un poco de mi expertise para entender qué decía la OMS, y también le demostramos a la comisión que no estaba prohibido, no es exacto lo que ellos mencionan, que la OMS lo había prohibido. Entonces, el señor Ventura lo ha repetido en varias entrevistas. Estaba prohibido por la OMS. Y eso es mentira. O sea, eso es una mentira grave. Porque ese es todo el asunto acá en cuestión. Si ustedes hubieran comprado algo prohibido, yo sí lo entendería. Pero todos sabemos, porque todos hemos sido usuarios de pruebas moleculares y de pruebas rápidas, que no está prohibido. Hasta hoy no están prohibidas. Cualquiera va a una farmacia hoy y compra una prueba rápida por 20 soles. Y es tu primera llamada de alerta. Si sale positivo, ya tienes COVID. Hoy. Entonces, probablemente puede salir negativo y si tienes COVID también. Ese es el problema. Pero no puede ser. Nadie les dijo que no lo usaran. La OMS dijo que usaran lo que hubiera. Sí, y creo que no sea, los congresistas tienen que ir un poco a marzo del 2020 y entender la enorme asimetría o no había información. Recuerdo yo muy bien que el confinamiento en el Perú se dio el 15 de marzo y el 30 de marzo, 15 días después, la OMS dijo en una conferencia de prensa que no era necesario usar mascarillas. Claro. Entonces, el punto es también entender que como funcionarios públicos en estos contextos de emergencias, poca información, uno tiene que tomar decisiones con la mejor información disponible. Y en ese momento se había estas referencias a las pruebas rápidas. Ojo que el Ministerio de Salud, a fines de enero del 2020, también aprobó un plan donde se hacía referencia a pruebas rápidas, ¿no? Entonces, de nuevo, no han sido lo suficientemente rigurosos, han hecho caso omiso a la información que yo he presentado y bueno, no, además, el informe ha salido como ha salido. Cualquiera que ha vivido esa época, y acá todos lo hemos vivido, al principio nos decían, usen mascarillas de tela, porque en realidad no habían otras. Entonces las familias cosían, armaban sus mascarillas. O sea, es como si hoy día quisiéramos meter presas a todas las madres de familia que cosieron mascarillas de tela para su familia porque no habían otras. No, señora, esa mascarilla estaba prohibida. Usted tenía que usar la N95 o la quirúrgica. No lo sabíamos y no había otra. Pues, ¿qué íbamos a hacer? Por lo menos en algo nos protegíamos. Te ponías un par ya, por último. O, por favor, un decreto supremo que sacaron que teníamos que entrar a los mercados con guantes con guantes quirúrgicos. Era absurdo. Después dijeron, no, para atrás. Entonces, sí, fueron marchas y contramarchas permanentes, y creo que mucha gente terminó enloquecida, yo también, pero eso fue lo que pasó en esa época. Ahora, es evidente que no van por usted, van por Martín Vizcarra, ¿no? Como dicen, son casualties of war, o sea, usted viene al lado, ¿no? Bajas al lado. Entonces, a la ministra de Salud y a usted las adosan a Martín Vizcarra. Y quedémonos ahí un momento. ¿Por qué? Porque han podido poner al primer ministro, ¿no es cierto? ¿Por qué específicamente a usted? ¿Qué cree que está pasando?
O sea, yo creo que ellos, el mejor argumento que han encontrado para darle coherencia a este tema es esta reunión que hubo en el Ministerio de Economía, ¿no? Que fue una reunión que, como el contexto de nuevo era gente muriéndose, el MINSA, no, enero y febrero, ya le he dicho el ejemplo de los 3 millones de soles. Entonces, nos juntamos en el MEF equipos técnicos para tomar información de las condiciones de mercado. Cosas que eran, por ejemplo, las personas conocedoras del mercado decían, tenemos un problema, si al final decidimos participar en procesos para que el Perú compre insumos, no tenemos idea cómo traerlo al Perú. Y la respuesta fue, bueno, si es necesario, mandamos el avión presidencial. O sea, habían peruanos muriéndose. Entonces, creo que la forma más, voy a decir coherente, porque no le encuentro ninguna coherencia a todo el informe, es decir, bueno, en esa reunión, que es un poco la historia que están contando, ahí hubo colusión, ¿no? Y uno de los temas ustedes se reunieron con las dueñas de las farmacéuticas para beneficiarlas y comprar un pésimo producto para los peruanos cuando había uno mejor disponible. Primero, terminemos ahí. ¿Había uno mejor disponible? ¿Estaban disponibles pruebas moleculares? Ese es otro error que comete la comisión. El Perú no decidió no comprar pruebas moleculares. El Perú compró las 2 pruebas. Ojo que ya lo ha dicho el ex ministro Zamora. En marzo, la capacidad de procesamiento de pruebas moleculares del Perú era de 500 pruebas semanales. Ese es el lío, pues. No había laboratorios. Ahora, había que equipar. Ahora, sí es verdad, y eso no es responsabilidad suya, que lamentablemente ese gabinete tenía un sesgo anti-empresa privada y no permitían que laboratorios privados procesaran pruebas. Si hubieran usado la capacidad instalada de laboratorios privados, otra hubiera sido la historia. Pero ese es un sesgo, al contrario, anti-empresa, no hay ninguna colusión ahí. Es no usar la actividad privada en absoluto. Grave error, creo yo, pero no delictivo. O sea, hay una diferencia bien grande entre lo que es delito y en lo que es una decisión de política pública, ¿no? Fue una mala decisión. Yendo un poco, o sea, también hay en los órganos de administración de justicia malpensar de cualquier coordinación entre el sector público y el sector privado. Eso es resultado de traumas de Odebrecht y toda la corrupción, pero también en la pandemia, quiero ponerme del lado de los funcionarios que estaban aterrorizados. Y estoy ahorita metida en la mitad de un proceso, según el Congreso, por haberme sentado en una mesa con personas que conocían el mercado. O sea, si Zamora hubiera aceptado laboratorios privados, ya estaría preso. A eso me refiero. O sea, hay un trauma de no entender y este trauma está justificado por toda la historia de corrupción que tenemos, ¿no? Pero sí, o sea, también entender que en una pandemia los ciudadanos estaban muriendo y había que tomar información. Parece que no están entendiendo eso, le hemos explicado. Y un detalle, ¿no? Cuando vemos los precios que hemos pagado por las pruebas rápidas, Perú Compras ha hecho un estudio comparativo con otros países, no ha sido muy competitivo. Entonces, creo que les falta poner en la mesa todos estos elementos para hacer una denuncia de colusión, como es lo que dicen, ¿no? ¿Y estas importaciones fueron directas del Ministerio de Salud? Lo que se hizo es que, como parte de una estrategia más grande, el sistema de salud estaba colapsado con la parte sanitaria. Lo que hicimos es, se decidió, como Ministerio de Economía, nosotros queríamos que la economía se abra lo más pronto posible y esto requería que el Ministerio de Salud se fortalezca. Entonces, lo que se conversó es, traigamos a la mesa a buenos ejecutores. Por eso es que se trajo la reconstrucción con cambios para que haga hospitales temporales. Por eso es que se le dijo a Salud que se encargue de la administración de la vía panamericana. Y en el caso específico de Perú Compras, lo trajimos a la mesa y generamos un marco legal para que Perú Compras, por encargo del INS, y el marco legal, el decreto de urgencia es clarísimo. Dice, los requerimientos van del INS a Perú Compras directamente. INS, por si acaso, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Sí, perdón, el Instituto Nacional de Salud, y es muy claro y está también toda la documentación alcanzada a la comisión, donde se ponen todos los requerimientos del INS a Perú Compras. Claro, y el INS fue gastando esas pruebas rápidas, como dicen, en 2 formas. Una era análisis individuales y otra que es muy importante, que es el estudio epidemiológico que se hace en julio y en noviembre, muy grande,
que es el que determina, por ejemplo, que Iquitos se había contagiado al 71% en julio. Eso solo lo puedes hacer con pruebas serológicas para ver por dónde ha avanzado la enfermedad. Sí es verdad que la explicación fue difícil de entender para mucha gente, y lo es hasta hoy. ¿Por qué una prueba es mejor que la otra para detectar el virus? ¿No es cierto? Lo que detecta la rápida es el paso de los anticuerpos, o sea, ya desarrollaste la enfermedad. La molecular detecta la enfermedad en su etapa inicial cuando el virus está presente en tu cuerpo. Esa era la gran diferencia, todos lo hemos aprendido, ¿eh? O sea, todos, nadie sabía esto antes de la pandemia, todos hemos aprendido esto, pero la pregunta, la reitero, ¿había la posibilidad de comprar pruebas moleculares? Porque en esa época se decía, sí han tenido la oportunidad, sí hay una oferta, sí se ha presentado un proveedor y no le han comprado. ¿Eso es verdad? O sea, los detalles del stock en el mercado, pero lo que yo sí quiero decir es que estuve revisando, voy a la Fiscalía del Mar, estuve revisando un poco los documentos y el 24 de marzo ya hay una orden de compra para pruebas rápidas y también para moleculares. Molecular, Entonces, para las dos. no es que se dejó de comprar moleculares, se lanzó las adquisiciones, pero además las pruebas moleculares implicaban también comprar equipamiento de laboratorios, comprar los insumos médicos. Entonces, no es que no es tan fácil como que decir, ya mañana tomamos 1 millón de pruebas moleculares al día, no era posible. Y también es algo importante a decir que, de nuevo, insisto, es un tema muy técnico del INS, pero para mi defensa he tenido que revisar un poco de estos documentos. El INS también es muy explícito que la prueba rápida para el diagnóstico individual es parte de una batería de pruebas, como en muchos Claro. países. No es que por sí solo, es parte de una batería de pruebas. Entonces, sí hay muchos temas técnicos que, confieso, soy economista, he tenido que revisar, pero, y todo esto lo hemos presentado a la comisión y como, insisto, se ha hecho caso omiso a todo eso. Ahora, es curioso que, esto me lo han chismeado, que la fiscalía también le han hecho preguntas raras, ¿verdad? Le han preguntado, ¿qué experiencia tenía usted en pandemias? Así me han contado. Sí, en realidad en la última sesión me preguntaron, ¿usted tenía 35 años cuando fue, cuando fue la pandemia y cuando fue ministra? ¿Qué experiencia previa tenía en dos cosas, en guerras o en manejo de pandemias? Y yo le respondí, bueno, creo que ningún economista vivo en su momento Claro, tenía, tenía esa clase de la experiencia, ¿no? última pandemia fue hace 100 años. Todos están Exacto, muertos. Es imposible. exacto. Pero, Exacto, es así. Pero ojo que ahora, creo que, solamente creo que la pregunta no fue por no creo que no fue por la fiscalía, sino creo que fue por la procuraduría, que también está invitada a la sesión. Solamente quiero como que quede claro eso, que no estoy acá. ahora, hablando de esto, ¿es verdad que el escándalo de la vacunación de Vizcarra clandestina y su inhabilitación por esa razón para la función pública ha, digamos, deteriorado la imagen de esos manejos iniciales de la pandemia? ¿No cree que le están imputando la responsabilidad política de él? ¿Que ese sea el problema en realidad? En realidad, cuando yo veo el informe de la comisión, o sea, son varios casos, y a mí me han puesto en el caso específico de las pruebas, ¿no? Creo que, o sea, no sé si me quieran atribuir la responsabilidad política, pero claramente creo yo, como tú dices, soy como ¿cómo se llama? Como una contingencia, soy parte del damage, o sea, del daño colateral, ¿no? Daño colateral, daño colateral. Sí, El tema sí. es este, usted lo ha dicho, usted quiere servir en el Estado en algún momento de su vida, y yo creo que temen, y ese es uno de los problemas críticos en este Congreso, temen la competencia en las elecciones que están por venir. Y una de las estrategias políticas es anular a los competidores. ¿A usted le hubiera interesado postular al Congreso? En realidad no. Yo me he formado para ser funcionaria pública, para trabajar en el Estado. Creo que mi experiencia va más allá por la ejecución, implementación de políticas. El Congreso diseña normas, ¿no? Entonces, bueno, hace muchas cosas más, pero si tú me preguntas en el campo de las políticas públicas, me interesa más la ejecución y el diseño de políticas, que son cosas que se hacen sobre todo desde el Ejecutivo, ¿no?
Claro, pero no está interesado en una carrera política y hacerles competencia a los señores parlamentarios. Digo no, para que se calmen, para que vean que por ahí no viene la cosa, que tranquilo, que usted no va a postular al Congreso, no va a competir, entonces que se tranquilice. Los Sí, no tengo segundos, ningún interés. tranquilos, mira, la señora no va a competir, así que tranquilícense todos. Lo segundo es que los años de la pandemia y los primeros meses fueron muy duros para todos y tenemos el peor de los recuerdos. Entonces, es evidente que su nombre y su imagen se asocia inconsciente o conscientemente a una época horrible de nuestras vidas y que la perspectiva de mover la economía, que era la suya, de salir adelante, fue una perspectiva minoritaria en ese gabinete. O sea, le ganaron más o menos 10 peleas y el Perú se cerró mes y medio de una manera absolutamente radical que no hizo Chile, ni Colombia, ni Brasil, ni Ecuador siquiera, que estaba peor que nosotros al principio de la pandemia. Cerrar la minería fue un error garrafal. Entonces, ha tenido usted críticas al margen de estas tonterías, ¿no? De la gestión, de la gestión de la pandemia. Algo de lo que usted pueda decir, claro, ahora es más fácil saberlo. Algo de lo que pueda decir, esto no lo debimos haber hecho de la forma en lo que hicimos. Sí, bueno, yo creo que todo siempre se puede mejorar. En general teníamos poca información. Eh, sí es verdad que yo lo he dicho varias veces que como Ministerio de Economía hubiésemos, al menos yo hubiese preferido abrir la economía antes, pero también las condiciones eran difíciles, eran 70% de informalidad, se hicieron bonos, pero yo, por supuesto, creo que mirándolo en perspectiva, mirándolo como grandes balances, no lo he dicho yo, el Fondo Monetario Internacional dijo en marzo del año pasado que el plan económico del Perú protegió al aparato productivo. O sea, eso es como el balance, pero por supuesto que hubieron decisiones que pudieron ser mejoradas, ¿no? Como el caso de la minería, ser un poco más prudente con el cierre, más prudente con la apertura, ¿no? Y también mencionar, esto lo he dicho antes, ¿no? Que muchos de los instrumentos que desarrollamos tuvieron limitaciones en la implementación por temas estructurales, ¿no? Por ejemplo, el bono que se dio, o sea, en un contexto donde 6 de cada 10 adultos no tienen una cuenta en el banco, o sea, el bono se diseñó rapidísimo, sacamos rapidísimo el bono y a la hora de querer pagarlo, el Banco de la Nación tenía menos de 1.000 cajeros, la gente no tenía cuentas, entonces creo que también... Además, Tony, pusieron a la gente en la cola, pusieron a la gente en la cola, que era donde no podías ponerla, porque la aglomeraron en la cola. En Iquitos hay 4 agencias, y ahí se puso toda la gente. sí, Entonces, un error garrafal, de estos toques de queda mortales. No en otras partes del mundo no había toques de queda. Lo que le decías a la gente, no salgas de tu casa, sal a comprar. Y los establecimientos bancarios, farmacéuticos y de mercados de abastos estaban abiertos las 24 horas. Pero tú decías, no, solo atiendes 2 horas diarias a los bancos que tenían que pagar el bono. O sea, la gente se aglomeró y la primera ola, que es responsabilidad de ustedes, se disparó hasta las nubes por aglomerar a la gente, que era ya este programa, ustedes pueden ver los archivos, ya, yo todos los días creo que lloraba, le decía, por el amor de Dios, tienen que abrir. La gente se está muriendo aplastada entre un mercado y no había forma. Fue de una soberbia absoluta, no había forma de que entendieran. Punitivo, el enfoque era de castigo. Te vamos a castigar. Sí, y la publicidad, todo era punitivo. Si te enfermas es tu culpa. ¿Qué iban a conseguir? Y yo sé que usted tuvo una posición diferente en el gabinete, lo sea, porque sé que peleó duro. Pero el recuerdo no puede ser grato. Ese es el sí, problema. no o sea, yo creo que las muertes también, creo que todos conocemos a alguien que haya muerto y fue un momento muy duro para el país, en realidad también duro para el mundo, pero el Perú sufrió bastante más. Y bueno, y de nuevo, ¿no? La pandemia desnudó, ¿no?, todos nuestros problemas y ya han pasado ya casi 3 años y no hemos avanzado nada en Ah, esas agendas estructurales que había que que enfrentar, había ¿no? que sacar adelante.
si nos agarra otra pandemia mañana, lo único que tenemos mejor es la infraestructura de oxígeno, nada más. Y hay que, ojo, cuidarla para que no se malogre. Pero luego tenemos otra de las críticas, es que ustedes se fueron de la forma en la que se fueron, arbitrariamente, abusivamente. Yo considero que fue un acto de sedición del señor Mayrino y sus amigos, pero no había una sola vacuna comprada. Y la crisis de enero, donde se dispara la segunda ola, nos pudo haber cogido un mes antes con vacunas que llegaron un mes después o 2 meses después. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se compraron? A ver, hasta cuando yo fui ministra, el requerimiento de presupuesto que se hizo fue para el COVAX Facility, que se lo habilitamos, pero de ahí todas las negociaciones que además tenían condición de secretas eran entre Cancillería y también el MINS. O sea, ahí no, o sea, obviamente todos sabíamos que era una prioridad. Cuando hicimos el presupuesto en julio del 2020, ya se habían asignado recursos para comprar masivamente. Entonces, sí, o sea, te mentiría, no sé los detalles de cómo iban las negociaciones en su momento. Fueron negociaciones también, entiendo que con cláusulas difíciles, ¿no? Pero en todo caso, sí, es verdad que las vacunas y la información muestra de la segunda ola, de cuando tú ves las muertes, ya con la tercera ola donde estábamos vacunados, es evidente que las vacunas La segunda, protegían a la población. yo no digo que se haya podido evitar la segunda ola, pero pudo haber sido mucho menos letal si las vacunas llegaban un mes antes. El día 14 de abril que vamos a votar en las elecciones es el día de más muertos en el Perú. Abril. Y se comenzó a vacunar en febrero a la primera línea. Pero si las vacunas hubieran llegado como en Chile en enero, para abril tú tenías completamente caída la ola, que se demostró en la tercera ola. La tercera ola es la de más contagios que había en el Perú. La Omicron barrió en el Perú. Y los muertos fueron bajísimos. Y estamos saliendo de la quinta ola y no tenemos. Entonces, efectivamente, había ignorancia, porque no se sabía nada de esta enfermedad. Estamos de acuerdo. Pero también hay cuentas que rendir, y tal vez esta comisión, digo yo, ha decidido hacer una especie de rendición de cuentas imputando delitos que no existen, pero tratando de compensar esta demanda. ¿Hay algo de eso o no? ¿O usted cree que efectivamente lo que quieren acá es simplemente mandar a varios de nuevo a la Comisión de Acusaciones Constitucionales? Porque Si hubiera han votado por unanimidad el informe, ¿eh? Por Sí, pero unanimidad. si hubiera una vocación de transparencia, de rendición de cuentas, harían un trabajo, me parece, riguroso, y no es el caso, ¿no? También, volviendo o No sea, es el caso. también no es el caso, por eso es lo cual yo me atrevo a pensar que esto responde a otras agendas, porque es como si no hubiese ido nunca, yo iba a presentar, porque ninguno de los argumentos que yo he tomado los han considerado. Entonces, no veo ningún afán de rendición de cuentas, de transparencia, al contrario, no De creo que esto revisar lo que pasó, de ver qué pudimos haber hecho mejor, no es el caso. no de como una revisión de lecciones aprendidas, no lo siento, no lo siento, ¿no? No hay eso. Bueno, es evidente que el señor Vizcarra está formando un partido político y quiere postular, está formando el partido político, es uno de los kits comprados, y evidentemente los congresistas quieren evitar que el señor postule a cualquier cosa. Él va a ir en carrera a la Corte Interamericana y tiene un amparo presentado, etcétera, etcétera, y esas acciones lo van a llevar probablemente a participar en las elecciones. ¿Usted participaría en su partido político? No. No, o sea, yo estoy muy decepcionada de todo lo que pasó, ¿no? Entonces creo que no podría, ya no tengo confianza en las motivaciones de su accionar, por eso es que no participaría Usted en un nunca supo partido. que se vacunó ni nada de esta historia, lo ha contado ya varias veces, no fue informada de estas historias, pero lo digo para que en el Congreso estén tranquilos. La señora no va a trabajar con el señor Martín Vizcarra, la señora no va a postular el Congreso, no va a competir contra ustedes que se quieren reelegir, tranquilícense, a ver si desechan esto de una buena vez, porque acá el tema central, lo dijo la señora al principio de la entrevista, hay miles de personas en el Perú jóvenes formándose en economía, en administración pública, en gestión pública, llevando maestrías,
les gusta trabajar para el Estado, no porque crean digamos, en la teta del Estado, sino que tienen una vocación de servicio. Pero mi consejo personal, eh, Tony tiene la edad casi de mis hijas, le diría, no se te ocurra, por el amor de Dios, no se te ocurra, hijita, vas a terminar presa. ¿Y qué va a ser de nuestra familia? Entonces, claro, hay esa preocupación de la disuasión de gente que de buena voluntad quiere servir y que se ha preparado para servir y que no tiene los medios pues para asumir su defensa. ¿Quién está pagando sus abogados, doctora? Bueno, la ley del servicio civil define que los funcionarios públicos podemos acceder al financiamiento de nuestra defensa. Obviamente, hay reglas muy claras, no tiene que ser algo que tú hayas hecho en el ejercicio de tus funciones como ministra. O sea, si un ministro es Claro, acusado por ir a una reunión de otro, o sea, no, tienes que demostrar que esta investigación es por el ejercicio de tus funciones y obviamente si es que tú pierdes el proceso, tienes que devolverle al Estado, ¿no? Me parece una regla de juego bastante justa, ¿no? claro. Entonces, en este momento sí, usted ha pedido que el Estado cubra los gastos de su defensa, Sí, el que Ministerio de Economía, sí. me parece lo más justo que hay. Entonces, miren, señores congresistas, le están generando un gasto al Estado, le están generando un gasto al Estado que además, yo digo una cosa, cuando uno acusa injustamente, uno debería asumir también los costos de esa acusación injusta, ¿no? Porque finalmente alguien paga la cuenta de los abogados y al final del día es el Estado peruano. Entonces hay que tener cuidado con las acusaciones injustas. Porque además, como lo estamos viendo, este es un caso específico, muy acotado, única y exclusivamente a la compra de pruebas rápidas en marzo del año 2020, derivado de una reunión con los proveedores de laboratorios privados a los cuales se les preguntó cuáles eran las condiciones de mercado, lo cual parece una conducta prudente dentro del Estado, porque la señora ministra no tiene como Michi saber cuáles son las condiciones de mercado de nada. O sea, tiene que llamar a lo que son los proveedores. Y Perú Compras es un mecanismo formal establecido entre el Estado peruano para administrar este tipo de concursos y compras. Y así se hace, ¿no? Pero también el Congreso es sumamente informal y probablemente no tiene la menor idea de qué cosas es Perú Compras o qué cosas es gobierno a gobierno, etc. En fin, esperemos que la Subcomisión de Constituciones Constitucionales archive esto o le dé el mismo tratamiento que a Luciana León, es decir, no verlo nunca, ¿no? Que esa es la otra posibilidad. Y finalmente todo prescriba. Yo espero que no, es una broma lo de Luciana León. Pero de verdad, o sea, hay gente que está ahí denunciada, pero no la vemos nunca. Y pasan 2, 3 congresos y no pasa nada. Pero de todas maneras sí es una muy mala señal. Y en nombre de todas las personas acusadas injustamente, de vez en cuando hay que hacer talán, talán y decir, ojo, nos vamos a quedar sin funcionarios públicos. En fiscalía, porque esa es la otra historia, ¿qué cosas están investigando? Lo mismo, están investigando, o sea, exactamente el mismo Lo mismo. caso, lo mismo, la Fiscalía de la Nación, cuando yo era ministra, el fiscal Avia inició un proceso por ese tema, di obviamente Avia. declaraciones, Avia en ese momento. Ahora Ajá. ahora Por si está, acaso, paréntesis. El fiscal Avia es el que ordenó el allanamiento de la casa de Pedro Salinas. Dios mío. Ya, el que mandó eso fue, 40 policías de madrugada. eso fue cuando era ministra, participé como Ya. testigo. Y ahora la Fiscalía de la Nación está también investigando y de nuevo todo tiene que ver con una potencial colusión, esa es la teoría que tienen con esta reunión, con los O sea, laboratorios. usted se reúne con... ¿Cuántas personas del sector privado estuvieron en esa reunión? ¿Recuerda? ¿4? Probablemente unas 8, unas 10, ¡O pero 10! Ya, 10, imagínense, 10. Entonces, usted se coludió con 10 empresas privadas y sus representantes en 2 horas. Dios no, y mío, además lo que es pero usted es la maestra de la colusión. Nunca más lo volvió lo, a ver. no, lo que es súper interesante también es que
o sea, cuando ustedes entran a la página web de Perú Compras, el primer proceso hay 28 personas, 28 proveedores invitados, en otro proceso hay más de 50 proveedores invitados, no todo el mundo responde a la invitación. Entonces, también hay que seguir el proceso en una reunión que fue absolutamente pública, a luz del día, en un auditorio del Ministerio de Economía y Finanzas, y cuando se ve todos los procesos Con de Perú prensa, Compras. con prensa. Bueno, O sea, había confinamiento en esos días. usted se coludió en una reunión pública que duró unas 2 horas, tal vez más. ¿Cuánto duró? ¿Se acuerda? Probablemente más, o sea, Ya, tres. 3 horas mi más, sí. 3 horas. Usted, la señora María Antonieta Alba, se coludió con 10 proveedores potenciales en una reunión de 3 horas y nunca más los volvió a ver. Mi respeto, o sea, la rayo. ¿Quién hace eso? ¿A qué velocidad? Y además, Impresionante. o sea, por ejemplo, la primera adquisición de compras tuvo 28 proveedores invitados. Eso es para las pruebas rápidas estaban en Lancetas, las Lancetas tuvo 51 proveedores invitados, y las pruebas de la compra de moleculares tuvo 79 proveedores. Entonces es como también una locura. Lo que ellos no entienden, creo, es que esta reunión para levantar información, condiciones del mercado, no tiene nada que ver con el proceso de convocatoria, y como decíamos, bueno, si queríamos levantar información, si hubiésemos llamado a proveedores de café, eso hubiese sido un problema, ¿no? O sea, tenemos que llamar a Claro, personas que conozcan el mercado, y creo que también es cuestión de analizar los procesos de compras que tenían un montón de invitados, bueno, y ver los precios que hemos pagado. Nos hace falta todo ese análisis para sacar una conclusión de esta magnitud, ¿no? qué horror. Bueno, espero que esto acabe pronto. No, en serio, en serio, en serio. Espero que lo archiven rápido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que la Fiscalía también archive pronto estos procesos porque demoran años. Para los que somos abogados, ya nos da, o sea, para mí es parte de mi vida, o sea, normal, ¿no? Pero para la mayoría de gente esto genera mucho daño. Y en el caso del señor Ventura hay que decirlo, él ha mentido, públicamente ha mentido porque ha dicho reiteradamente que la OMS prohibía comprar pruebas rápidas y eso es mentira. Cuando termine todo esto, ¿planea hacer alguna denuncia? En realidad, por ahora yo confío, o sea, honestamente confío en la fiscalía, confío o sea, si realmente son objetivos y hacen un trabajo riguroso, que es el que yo confío de la fiscalía y de la subcomisión de acusaciones constitucionales, estoy segura que eso no va a prosperar, ¿no? Este, Pero si prospera, y al final del día, ¿sabes qué es lo más grave? Al final del día, pasados 3 o 4 o 5, a veces hasta 10 años, le van a absolver. No tengo duda de eso porque es inocente, al final del día. Ujú. Pero el costo económico en abogados, en estrés emocional, moral, etcétera, etcétera, todo lo demás es tan, tan largo y tan complicado que disuade a muchísima gente de trabajar en el sector público, que agota, que cansa, que finalmente termine en donde termine, ¿no? Entonces, el tema acá es que el plazo es usado como un mecanismo de castigo Ujú, cuando ujú. una persona no ha sido juzgada. Es como la prisión preventiva, es una condena adelantada en el Perú, eso está prohibido, eso no es Estado de Derecho. Entonces, el plazo no se puede convertir en una condena, por si Ujú. acaso. Y Te además digo, también, o sea, el daño reputacional, ¿no? Que algunos pseudo medios de ah, comunicación salen a golpear entonces eso también afecta. O sea, no solamente es que la Comisión de Fiscalización ha tenido un manejo bien poco riguroso, es que tiene luego eh, medios de comunicación que hacen eco y no buscan la verdad y no buscan justicia tampoco. Entonces tenemos ahí un equilibrio bien perverso de procesos poco rigurosos con la justicia y medios de comunicación haciendo eco irresponsable y a punta de dañar reputaciones, ¿no? Eso también creo que molesta, a mí me molesta muchísimo, ¿no? Ni siquiera quiero responderles porque me parece una pérdida de mi tiempo, pero ¿cuántas personas escucharán estas cosas y la reputación que uno trabaja? no se preocupe. Le digo una cosa por experiencia propia, no afecta en nada la reputación.
En nada, porque todo el mundo sabe que es mentira. O sea, alguien que dice caviar, 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 el lagarto, el lagarto, el lagarto, el lagarto, el lagarto, caviar, 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 caviar. Entonces, ya, yo creo que la gente se comienza a reír, pues no es gracioso, por ahí, pero no se entiende ni siquiera el mensaje. Ujú. Entonces, tranquila, porque yo me río todo el tiempo. Yo vivo en redes sociales bloqueando gente loca. Caviar, 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 caviar. Y eso parecen retrasados, pero es verdad. O sea, caviar, caviar. No pueden articular más que 3 palabras. Entonces, no se preocupen. Ahora sí, efectivamente, hay medios que se dedican a insultar. Sí, pues ese es su trabajo y son sumamente tóxicos. Y en mi experiencia, duran poco. Ahora, sí es verdad que hay campañas. Ujú. Yo siempre digo, una cosa es noticia y otra cosa es campaña. Y sí, hay periódicos, radios, televisiones, etcétera, en campaña. Y probablemente haya caído como daño colateral en una campaña. O sea, la metieron en una historia en la cual no tenía nada que ver, y esa es la otra teoría, ¿no? Y así saben que ya no va a postular a nada, que no es competencia, pero vamos a meterla en esto. Error, ¿eh?, de quien dirige una de estas campañas, porque cuando armas la campaña, la víctima tiene que ser culpable de algo de verdad. Así no funcionan las campañas. Error. Muy bien, muchas gracias, Tony Alba. Tiene que irse, tiene un trabajo importante, tiene que trabajar. Le deseo mucha suerte y a seguir peleando y explicando esto una y otra vez, y una y otra vez. Y creo que va a salir adelante. Y nosotros Muchísimas vamos a una... gracias. Gracias, gracias, gracias. Rosa María, cuéntanos qué pasó con el ministro Eduardo García Birimiza, ministro de Trabajo, que a las pocas horas que dijo el señor que todos estaban unidos, el señor Otárola, parece que no estaban Unidos. tan unidos. El problema es este. Miren, los que tienen formación de abogado saben las consecuencias que tiene estar en un gabinete en el cual se han producido ya casi 50 muertes. O sea, es muy difícil, acabamos de ver el caso de Tony Alba, es muy difícil que tú puedas sostenerte en ese gabinete sin tener la permanente preocupación de terminar en un proceso penal. Es que es inevitable. Y lo mismo le debe pasar con mayor seguridad al primer ministro, al ministro de Defensa y al ministro del Interior. ¿Por qué? Porque si bien no hay dolo, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, ni el ministro de Defensa, ni el ministro del Interior quieren las muertes, sí hay homicidios, pues, que pueden ser culposos, pero sí los hay. Y esa responsabilidad inmediata va a surgir en un proceso futuro. Creo que esa fue la renuncia de la ministra de Educación y el ministro de Cultura inicial. No queremos ser responsables de esto. Fue lo que le pasó al gabinete de Antero Flores Arauz la noche en que murieron Inti Bryan. Todos comenzaron a renunciar. Y creo que muchos aconsejados por buenos abogados que les dijeron o te sales de esto rápido o tienes que asumir responsabilidad. No es la primera renuncia y lamento informar que no creo que sea la última. O sea, es muy difícil estar en un gabinete en el cual no hay una respuesta severa contra la acción policial ilegítima y pretender que nada te va a pasar en el futuro. Todos sabemos cómo acaba esto. Por la misma razón que Merino, que Antero Flores Arauz, que el entonces ministro del Interior, que se me escapa el nombre, Rodríguez, me parece que era, fueron acusados constitucionalmente, salvados en el Congreso, ¿no? Pero tal vez no tengas un Congreso que te salve en el futuro. Ojo, se puede volver a acusar, porque el periodo de 5 años vence y la Fiscalía los acusa. No ha acabado el caso de Inti Bryan para Merino, téngalo por seguro. ¿Qué vas a hacer a futuro? Y entiendo perfectamente la carta del ministro de Trabajo. Es un abogado joven, que viene del sector privado, que tenía deseos de servir, y lo que le dice a la presidenta es, tenemos que cambiar las caras.
y tenemos que adelantar elecciones ya, que es exactamente lo que pide la gente en las calles del Perú, que es exactamente lo que están pidiendo gobernadores regionales, lo que están pidiendo colegios profesionales. Hoy día la portada de la República es: crece el pedido nacional a que Dina Boluarte considere su renuncia. Entonces, creo que el ministro del Trabajo expresa una preocupación que es legítima, muy, muy legítima. Creo que no estamos actuando correctamente y es probable que se le dijera, luego de lo que sucedió en Ayacucho, que esto no iba a volver a pasar, que fueron las Fuerzas Armadas, que estaban ya bajo control, que el gabinete se formaba ahora para iniciar una nueva etapa, ¿ok? Y viene lo de Juliaca. No podía abandonar al gabinete el día que le daban investidura, obviamente, ¿no? Pero pasados 2 días, buenas noches, nos vamos. Y no se le puede criticar, no se le puede criticar, porque lo que está haciendo es salvar su responsabilidad. Y eso es algo que tenía que haber hecho, habían hecho otros ministros. Sacan al ministro del Interior, lo cambian, bien, pero al ministro de Defensa lo promueven a primer ministro. Y Otárola es un político muy solvente, es un buen tecnócrata y un buen abogado, y defiende muy bien sus casos de derecho constitucional ante el Tribunal Constitucional. Pero creo que no están evaluando la posibilidad de que Dina Boluarte renuncie. Y esa es una evaluación que tiene que hacerse hoy, casi inevitablemente. Y a los que dicen, no, porque esto sería darle la razón a los revoltosos, ya no es un problema de darle la razón a los revoltosos o no, es un problema de que no tienen legitimidad social. Y la legitimidad social se recupera en las elecciones. Entonces, vamos a un proceso electoral urgente, un proceso electoral donde el Congreso dé fe de que está comprometido en sacar adelante ese proceso electoral, y hoy día no vemos eso. Estamos a viernes 13, ¿verdad? 14. 15 mañana, no, 14, 13. Viernes 13. Viernes 13. La legislatura acaba el 31. ¿Qué se da a debatir? Primer acto, la reelección de congresistas. Por Dios, o sea, de verdad, un poquito más de sensatez. 2 deditos no tienen más en la tutuma, ¿no? Como diría Shakira, mucho gimnasio, pero a ver si usas esto también. Por Dios. Bicameralidad para tener un Senado y reelección. Ya está, listo. Esas son las reformas mínimas. ¿Cómo hacemos para quedarnos? El castigo que les van a dar, no se van a elegir uno de los que postularon en el Congreso que disolvió Vizcarra, que tenían la posibilidad de reelegirse. Acuérdense que les dieron la posibilidad de postular y reelegirse. ¿Cuántos se reeligieron? 5 de 130. Ahí tienen. Entonces, no es tan sencillo como, bueno, las cosas se van a ir calmando, vamos a acomodarnos. No es tan sencillo. Tampoco es apoyar el maximalismo de una izquierda que se está colgando de una protesta. Ojo, porque Perú Libre se cuelga, no son sus bases, eso ha quedado clarísimo. Asume ese discurso para ver qué va a sacar. No va a sacar nada, las elecciones que vienen, nada. Y el costo es enorme, porque van a seguir habiendo muertos. Y si es verdad que los radicales quieren los muertos justamente, todo eso es verdad, ¿ya? Para agudizar las contradicciones, sí, de acuerdo, todo eso es verdad. Pero lo hecho está hecho. Tiene 48 cadáveres. ¿Cuánto más?
La desaparición de Dina Boluarte de la esfera pública, yo creo que indica una evaluación muy seria de su situación. No creo, a pesar, cuando un primer ministro tiene que salir a decir, la señora presidenta no va a renunciar, ¿eh? Estamos firmes, y le renuncia un ministro, es que las cosas no están firmes, pues es una gelatina. No hay nada de firmeza ahí. Augusto Álvarez al principio le puso a Dina gelatina, porque error, rectificación, error, rectificación, error, rectificación, error, rectificación. Ya llega un momento en que se te acaban las rectificaciones. Y Lima ha sido una plaza para Boluarte que era sólida. El problema era en el sur, San Martín, Amazonas, pero Lima estaba con Dina. Ayer vimos otra cosa. Se supone que vienen ronderos de Piura, que viene la marcha de los cuatro suyos, pero aun cuando vinieran 2.000 o 3.000 personas, o 5.000, en una ciudad de 10 millones de habitantes, probablemente no tenga mayor impacto. Pero, si en Lima la gente comienza a marchar, y hay varios colectivos que ya han anunciado que van a participar este fin de semana en movilizaciones, estamos hablando de Noa Keiko y otros más. Entonces, estamos en otra situación. Estamos en otra situación. El, el Perú se va a calmar con la renuncia de Dina Boluarte, porque la agenda se ha ido reduciendo. Ya no es Asamblea Constituyente, ya no es Castillo Libertad, ya no está presente Castillo. Estuvo, pero ya no está. Asamblea Constituyente es una idea lejana. Ahora es Dina renuncia, nombran a un congresista que no sea Williams, asume la presidencia y las elecciones lo más pronto que se pueda. Ya, un año, ya pues, en diciembre, 9 meses, en octubre. Esa es la discusión en este momento. Porque de nuevo, lo explicamos ayer y lo voy a tener que repetir varias veces. Hay protesta legítima y hay protesta ilegítima. Hay represión legítima, ¿no es cierto? Yo hago un cerco, no te dejo pasar. Eso es represión legítima. Te doy una advertencia. Y hay represión ilegítima. Te meto bala a la cabeza. Eso no es una bala perdida. Balazo acá o acá. Eso es una bala perdida, pues. ¿Ok? Entonces, cuando estas formas conviven en simultáneo, porque uno tiene una protesta legítima, ayer en Lima, protesta legítima con una represión legítima, policía acompañando, conteniendo, perfecto. Estado de Derecho, ningún problema. Protesta ilegítima, represión legítima. Detienes a todo el mundo, haces un cerco, perfecto. Estado de Derecho, prima. El problema es cuando vienen las otras combinaciones. Tienes una protesta ilegítima y una represión ilegítima. Entonces ahí todo mal. Robo, incendio, saqueo, apedreo, y los otros me meten mal. Bueno, de esa tenemos una mayor cantidad de muertos en el Perú. Y todas estas situaciones son posibles de ocurrir en un mismo espacio y a la misma vez. Ese es el problema. Y si tenemos un pensamiento binario donde si ocurre esto, ya no ocurre esto, entonces no entendemos lo que está pasando en el país. En fin, Abel, es viernes. No sé si tenemos alguna pregunta del público antes de irnos. Sí. Acá hay varias preguntitas. Permíteme un segundo. A ver. Si un funcionario no quiere tener problemas por acusaciones absurdas como el que se ha expuesto con la señora Tony, ¿qué puede hacer? Nada, no ser funcionario público, pues. No te metas al Estado. Al Estado no se le vende un lápiz. Esas son frases que he escuchado toda mi vida. Jamás.
Eso es de lo peor. Ahí solo vas a acabar preso. Por honesto. Consejo de viejos. Al Estado vas a terminar preso por honesto. Porque el sinvergüenza, ese sí sabe cómo hacerlo. Y a ese no le pasa nada. Pero tú, que eres honesto, te van a meter preso de todas maneras. Por idiota. Ese es el mensaje. Acá los corruptos somos nosotros, ¿ah? No aceptamos de otro barrio. Tremendo, tremendo. Este fin de Ayer, semana, hay que decir algo, ¿ah? Este fin de semana, en el sur, sábado y domingo, es posible que baje muchísimo la conflictividad. Y todos han recordado en estos días una protesta antigua, la del Aymarazo en el año 2011. A propósito, hay unos chats que dicen Aymarazo, son 4 personas que hablan, usted ha sacado el comercio en primera plana ayer. Puede ser que efectivamente haya, pues, 5 o 6 personas organizando el incendio de la comisaría. De hecho, así ha sucedido. Y esa protesta ilegítima convive con la legítima. Pero los fines de semana, durante el Aymarazo, el de verdad, el de 2011, las ferias continuaban. Es decir, todo el comercio, sábado y domingo. De lunes a viernes protesta. Y esa es una estrategia de sobrevivencia económica. A diferencia de Lima. Lima no va a parar de lunes a viernes, pero los fines de semana sí pueden ser espacios de grandes protestas. Entre hoy y el lunes podemos tener muchas sorpresas de lo que puede ocurrir en Lima. Sí, ayer escuché a algunos políticos que decían justamente que la renuncia del ministro de Trabajo, Eduardo García, era el inicio del final de la señora Boluarte. ¿Crees que esto va por ese camino? no tengo una bola de cristal, pero yo sí creo que Dina Boluarte no va a llegar al 2024 ni a nada que se le parezca. Porque la protesta no cesa, porque la violencia no cesa. Y no veo ninguna posibilidad de que cese. Porque al igual que con Merino, no hay un líder. No es que te estás reuniendo a negociar una reivindicación o una plataforma. No, queremos agua, queremos luz, me das el agua, paro de protestar. No, es una protesta política. Y esa protesta política termina cuando el acto político que se está demandando ocurre. Y si esa protesta política es minoritaria, bueno, se apaga. Pero cuando es mayoritaria, hay que hacer encuestas en todo el Perú en este momento. Reitero, de las encuestas viejas que aprendimos, cuando a la gente le preguntaban si quería que Dina Boluarte se quedara como presidente en el supuesto de que Castillo se vaya, el apoyo era bajísimo, bajísimo, no pasaba del 5%. Ahí tienen su respuesta. Yo creo que no va a durar mucho. Por lo que veo actualmente, aunque los hechos en Perú son muy cambiantes. Pero por lo que veo, leo y reflexiono desde hace varios días, yo no creo que Dina Boluarte tenga mucho, mucho tiempo como presidenta del Perú. Y reitero, no porque el señor Otárola no sea un buen político, no sea un buen abogado, no sea un buen primer ministro enérgico, ha presentado un buen plan, tecnocráticamente es muchísimo mejor de lo que hemos visto en el último año y medio. Pero no basta, pero no basta. El tema es Dina Boluarte. Es una pena que la primera presidenta mujer del Perú, una mujer andina, cargue ya casi con 50 muertos en 5 semanas de gobierno. Ese es el resultado. No sé qué más, a ver. Bueno, vamos a esperar con atención. Hay gente que todavía no entiende qué es lo que está pasando en No, el no, interior. y te digo, muchos colegas míos tienen una opinión diferente, muy respetable, y yo creo que probablemente, y espero que ellos tengan razón, ¿ah? O sea, muchos me dicen, no, se tiene que quedar. Yo espero que ellos tengan razón, pero con sinceridad, en lo que veo, desde hace muchísimos años que observo la política peruana, ese es mi trabajo todos los días, de lo que veo, yo no le veo muchas salidas, porque no para de crecer. Si ustedes me dijeran, no, esto ya de... No, no, esto está en crecer, está comenzando.
y va a crecer en Lima. Y cuando Dina Boluarte pierda Lima, su historia acabó. Así de simple. Bueno, y la señora Boluarte no aparece desde el 9, no la vemos por ningún sitio. Desde el Y día esto, que estuvo en la reunión del Acuerdo Nacional, que se suspendió abruptamente, tiene una agenda y se publican las fotografías en las redes sociales de Presidencia de la República. Ayer se reunía con ADEX y con COMEX o con, no me acuerdo con quién más, con la Sociedad de Industrias, creo, o con la Cámara de Comercio de Lima. Muy bien, pero son reuniones de carácter pues privado, no hay una sola declaración pública. Algo está pasando ahí. Es muy raro. Algo está pasando ahí. Muy bien. A ver, nos despedimos. Así es, Rosa María, nos vamos. Solamente decir que nosotros hemos pedido una entrevista a la señora Dina Boluarte ya antes de Navidad, y hasta ahora, a varios medios, hasta ahora no nos hace caso, no quiere venir. Yo creo que ya no va a dar muchas más entrevistas. Yo también. Yo creo. Llegamos tarde, me parece. Muy bien. Nos tenemos que ir. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. No, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Dame un descanso. Hasta el lunes. Que tengas un bonito fin de semana y ustedes también. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.